Sintonía por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 8 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Sin duda alguna, la comunidad internacional, ha alzado su voz utilizando el eslogan de la consulta popular, advirtiendo sobre la ilegalidad y la ilegitimidad del proceso organizado por el chavismo el pasado domingo. De los países socios del régimen venezolano, Rusia salió a dar la cara por ese proceso que no refleja o no reflejó la voluntad de los venezolanos. Huelga decir la cantidad de irregularidades que recordaba ayer la comunidad internacional se cometieron de cara a unas elecciones que no fueron ni libres ni justas. Y además se realizaron en medio del más terrible chantaje, advirtiendo que aquellos que no votaran, se quedaban sin comer, literalmente, sin tener acceso a la comida subsidiada por el Estado con recursos de todos los venezolanos. Eso fue lo que le faltó aclarar. No por nada, Nicolás Maduro agradecía el gesto de Rusia de, advertir que no estaba de acuerdo, advirtiendo que no estaba de acuerdo con las críticas al proceso organizado en Venezuela. Quiero que le transmitan a Putin nuestro agradecimiento, decía Nicolás Maduro. Faltaba más. Nosotros, la gran mayoría de los países, sobre todo aquellos que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no van a reconocer los resultados y van a tomar medidas. La Unión Europea ayer emitía comunicado, el Grupo de Lima, el gobierno de los Estados Unidos, países por su cuenta, denunciaban lo que está ocurriendo en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Simplemente un dato que alegra y mucho al planeta y tiene que ver con el inicio del proceso de vacunación en Reino Unido. Es una luz al final del túnel, el día B para Occidente, así lo identifican las agencias de noticias. Reino Unido inició el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. En Venezuela nos dirán que no hay dinero después que se gastaron $60 millones aproximadamente en este proceso electoral. No hay dinero para cancelar el fondo rotatorio con la Organización Mundial de la Salud, mucho menos para adquirir vacunas. Colombia, sin ir más lejos, toda América Latina, todo el planeta está detrás de las vacunas de los laboratorios que ya han pedido aprobación para los fármacos contra el COVID-19. Eso será otro tema. Hoy hablamos de la comunidad internacional. Milos Alcalay, embajador, nos acompaña, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Contento de estar contigo. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido con la comunidad internacional. Casi de forma unánime, los países democráticos, buena parte de ellos, los que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, han rechazado el proceso organizado por el chavismo el pasado domingo. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra. Te diría que esta reacción masiva de Europa, América Latina, Estados Unidos, países democráticos del mundo todo,
frente a una cínica actuación fraudulenta e inconstitucional, no tuvo que esperar mucho tiempo, sino que de manera inmediata han denunciado lo que no es nuevo, porque esta nueva Asamblea Nacional tipo constituyente, con las mismas reglas de la Asamblea Constituyente o similares que fueron rechazadas, que fue rechazado también la usurpación de Maduro en las elecciones, nuevamente vuelven a repetir, pero de manera inmediata, y eso es sumamente importante, tanto a nivel de cada una de las cancillerías como a nivel de organismos internacionales que se reunieron expresamente, como en el caso del Grupo de Lima, para rechazar esta inconstitucionalidad, esta ilegalidad y este fraude. No, una vez más, en la medida en que tratan de buscar mecanismos que ya se sabía, el régimen buscaba una especie de mecanismo para salvarse dentro del rechazo que a nivel mundial existe, y lo que ha hecho es empeorar aún la situación, porque es como una especie de remolino en el cual cada vez se hunde más. Y aun cuando las cifras oficiales que dicen que hubo un 30% de participación, que todas las mediciones arrojan datos muchísimo menores, el 18% de participación, el 20% de participación, pero aún así es imposible solventar la inconstitucionalidad, la ilegalidad, y además de eso, lo que tú señalabas inicialmente, todos los mecanismos de atropello contra los ciudadanos, de obligarlos a salir de sus casas, de amenazarlos de no darles comida si no votaban, de suspenderles sus viviendas a aquellos que la han tenido pasando listas, amenazando destituir a los funcionarios públicos que no voten, y aún así, esa lista realmente de atropellos, el pueblo no quiso salir a votar. ¿Por qué? Porque ven que esto es sumamente grave, el apuntalar unos años más esta página triste que está viviendo Venezuela, esta situación caótica que existe. Bueno, es el rechazo no solamente de los más de 5,5 millones de venezolanos que salieron de las fronteras, que votaron con sus pies, sino también los que están dentro, que no pueden salir por múltiples razones, entre ellas porque tienen convertida a Venezuela en una isla con el cierre de fronteras. Bueno, han señalado con su ausencia el rechazo a que continúe más tiempo esta usurpación del Parlamento esta vez. Varias inquietudes, embajador. Veíamos ayer, América Latina prácticamente en su conjunto, salvo algunos países que todavía coquetean con el régimen venezolano, rechazando lo que ha ocurrido en nuestro país. El Grupo de Lima calificaba de ilegal e ilegítimo el proceso del pasado domingo, sin las más mínimas garantías de un proceso democrático de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, llamando además a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye el esfuerzo para la recuperación de la democracia. Y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, advertía que existen herramientas para seguir presionando para alcanzar una transición en Venezuela. Yo le pediría un comentario: ¿qué más puede hacer el mundo, la comunidad internacional, América Latina, para alcanzar ese objetivo, tomando en consideración, esta declaración de intenciones del chavismo de permanecer en el poder a costa de lo que sea? Lo escuchamos. Sí, comenzaría señalándote que llama mucho la atención que inclusive gobiernos aliados en América Latina han sido sumamente cautelosos en no pronunciarse de una manera de respaldar este fraude, esta ilegalidad, esta inconstitucionalidad. El gobierno de Alberto Fernández ha sido sumamente cauteloso, y a pesar de las presiones internas de chavistas como Cristina Kirchner, siendo vicepresidente, no se ha expresado, o las posiciones como en México, que no se ha expresado, que es otro de los nuevos viejos amigos
pero no se ha expresado. Organizaciones de partidos de izquierda, la ausencia en las elecciones de la COPAL, de la Coordinadora de Partidos Progresistas de América Latina, que siempre ha estado en una línea de respaldo al gobierno de izquierda, no asistió a las elecciones, y vemos cómo personalidades de izquierda democrática, personalidades de progresistas no quieren casarse con un monstruo como el que sale de las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, dentro de esta situación, evidentemente que continúa lo que más temor debería tener el oficialismo, que es el aislamiento. Y Venezuela no es un emirato como para que Irán lo proteja o que Rusia pueda intervenir. Por supuesto que Rusia está pescando en río revuelto porque quiere ganar espacios en América Latina para enfrentarse a los Estados Unidos, al viejo estilo soviético. Pero Turquía, los observadores turcos, además, presencia de observadores de países no democráticos. Rusia ciertamente no tiene un perfil de democracia del cual pueda realmente sentirse orgullosa, ni lo tiene Cuba, ni lo tiene Turquía, ni lo tiene Irán. De manera que esta es una situación en la que lamentablemente para Venezuela, que es un país en América Latina, no es en el Medio Oriente, no es una ex república soviética, es algo que cada vez seguirá aislando más y más. Y lo más grave de todo eso es el empobrecimiento, la calidad de vida de los venezolanos. Y entonces, bueno, concretamente tu pregunta, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Respaldarnos a nosotros. Yo creo que esta presencia venezolana para marcar totalmente rechazo y repudio a estas elecciones no es el único camino, pero ciertamente la consulta popular va a reafirmar el rechazo. Pero independientemente de la consulta popular, cuando uno va por la calle en las ciudades de Venezuela, en Caracas, la gente está indignada con que pueda permanecer aún más un gobierno, un régimen que lo que hace es cada día empeorar la condición de vida de los venezolanos, y eso puede traer consecuencias de una explosión social, de una mayor implosión dentro del chavismo, de una acción que permita hacer. Lamentablemente también del otro lado hay el síndrome de Estocolmo de algunos pseudo dirigentes de oposición con su búsqueda de complicidad, o en el mejor caso de cohabitación, o en el mejor caso de sumisión. Entonces, lo internacional solo no resuelve si no hay una acción concreta dentro de Venezuela que nos permita a nosotros salir de esa pesadilla, de esa página triste. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Dos inquietudes le dejo para ir a publicidad. Una tiene que ver con la posición de Rusia. Son evidentes los intereses que tiene en nuestro país, y seguramente será uno de los países beneficiarios de la supuesta ley antibloqueo. No sabemos si en las actuales condiciones, pero le pediría un comentario. Y en segundo lugar, sobre lo que puede hacer un nuevo gobierno en los Estados Unidos. El Financial Times publicaba un editorial el fin de semana advirtiendo: los venezolanos han sufrido demasiado. Ese era el titular del editorial. Poner fin a esta agonía debería ser prioridad para Joe Biden. Yo le pediría su comentario sobre estos dos temas, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, en las últimas horas, y la reacción de la comunidad internacional que se mantiene firme en el rechazo a un fraude como el del domingo y en su apoyo a la actual Asamblea Nacional. Y el presidente encargado, Juan Guaidó, nos acompaña el embajador Milo Alcalay y se suma a nuestra mesa de debate vía Zoom, Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Ya vamos a conversar, hemos seguido su análisis a través de redes sociales sobre lo que viene pasando en Venezuela, pero antes le doy la palabra al embajador Milo Alcalay para contestar la pregunta que dejábamos, embajador, sobre el papel de países como Rusia y Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta la nueva administración del presidente electo Joe Biden. Citábamos el editorial de Financial Times advirtiendo que es momento de poner fin a la agonía de los venezolanos y esto debería ser prioridad de un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Lo escuchamos, embajador. Comienzo con la segunda, Estados Unidos, porque tiene mucho que ver con Rusia y la posición de Biden. Yo creo que a pesar de que han habido diferencias muy marcadas en los Estados Unidos entre republicanos y demócratas en temas como el Irán, temas como Israel, temas como la Unión Europea, temas como Corea del Norte, totalmente distintas y diferentes. En el caso de Venezuela ha habido una posición absolutamente tajante de Estado, bipartidista, acompañado con las posiciones de la opinión pública, como este editorial que tocabas de marcar. ¿Van a ser tácticas distintas? Sí. En el caso de que Biden asuma la presidencia, pero en el caso de Venezuela va a coincidir, y lo hemos visto con declaraciones de destacados parlamentarios demócratas y republicanos, es decir, ahí va a haber una coincidencia. Ahora, pero hay una diferencia, decía en la cuestión táctica, por ejemplo, en la relación de Biden abre una oportunidad nueva con la Unión Europea. No es un secreto de la inmensa alegría en gobiernos europeos por la posición de relaciones con Trump favorables a Biden. Yo quiero señalar, reiterar, la posición es admirable, que ha sido muy solidario Trump con Venezuela, eso no se le puede quitar. Ahora, la situación continúa y Biden va, ciertamente continúa con las posiciones que han tenido, inclusive durante el régimen de Obama. Venezuela va a ser una prioridad. Y eso nos abre la segunda esfera. Una vez que hay una estrategia común, y yo creo que esa es la oportunidad de Biden, estrategia común, Unión Europea, América Latina Democrática, Grupo de Lima y los otros países que integran nuestro hemisferio, y Estados Unidos, es muy difícil que Rusia pueda continuar actuando como si fuera la Unión Soviética. No puede continuar en esa posición, porque es que además de eso, no solamente el aislamiento desde el punto de vista de las sanciones, sino que en la injerencia extracontinental de Rusia debe hacer ver al señor Putin que no es favorable por los intereses de los rusos defender algo tan tóxico, que ha sido rechazado. Por cierto, cuando uno ve, yo hablaba en la primera parte del programa que se repite lo del rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, se repite el rechazo a la elección usurpadora de Maduro, pero lo importante en este caso y en este momento ha sido la forma inmediata, o sea, no hubo ni un día de distancia para que no se convocara bilateralmente y multilateralmente la Comunidad Democrática de Naciones para rechazar, repudiar y condenar estas elecciones fraudulentas e inconstitucionales. De manera que yo veo allí una importante posición de países que
puedan influir en que el señor Putin finalmente no intervenga de la manera negativa como lo está haciendo en estos momentos. Embajador, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Carmen Beatriz Fernández, que ha escuchado la última parte de la intervención del embajador Milos Alcalá. Yo le preguntaría acerca del tema de la legitimidad, que es la discusión que se abre a partir de este momento, producto de la reacción de la comunidad internacional, de las irregularidades en el proceso del domingo, de la baja participación. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida. Sí, bueno, escuché al embajador Milos Alcalá y estoy completamente de acuerdo con lo que venía diciendo, ¿no? Ahora, creo que aún estando de acuerdo con todo lo que dijo, creo que habría una precisión, porque unos cambios en la política de Estado de los Estados Unidos en relación a cómo llevan las relaciones del mundo, podría por carambola arrojar cambios en los aliados fundamentales del gobierno de Maduro. Esto es, cambios con respecto a Irán o cambios con respecto a Cuba por parte del Departamento de Estado podrían desencadenar cambios también con relación a Venezuela, pese a que la política del Departamento de Estado hacia Venezuela explícitamente no cambie, ¿no? Entonces, eso creo que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, el rechazo del orden de lo que se ha venido llamando el norte global a lo que sucedió el domingo en Venezuela ha sido prácticamente unánime por parte de todo el continente americano, por parte de Europa. No es sorprendente, ya se sabía, eran una convocatoria electoral que había sido objetada por inconstitucional desde su misma convocatoria. Había unas condiciones tremendamente fraudulentas y el domingo lo que se hizo fue ratificar eso. Es decir, no ha habido sorpresas en relación al rechazo a lo que ocurrió el domingo, pues ya todos estos países venían anticipando que no iban a reconocer lo que surgiera de ese domingo de elecciones, entre comillas, convocado por Maduro. Ahora, ¿qué hubo de sorpresivo el domingo? Digamos, había muchas cosas que estaban cantadas. Ese arrebatar por las malas la Asamblea Nacional, pues el gobierno de Maduro lo logra, se hace por las malas con la Asamblea Nacional, pues ahí dan unos porcentajes de 67% y 30 y pico por ciento para la oposición, pero en realidad sabemos que en realidad se hizo con el 100%, porque pues es un proceso viciado y amañado desde su mismo origen. Aquí lo único sorprendente, o a mi juicio lo realmente sorprendente, fue el muy bajo nivel de participación en cuanto a las filas del propio madurismo, o lo que el madurismo, el gobierno de Maduro, cree que son sus filas, ¿no? Eso es muy llamativo porque tú tienes esta participación oficial del 30%, que hay observadores que cuestionan que efectivamente haya llegado a tanto como el 30%, pero aún dando por bueno ese 30% son 15 o 16 puntos por debajo de la anterior convocatoria, donde también el oficialismo jugó solo, que fueron las elecciones, entre comillas, nuevamente presidenciales del 2018. O sea, entre el 2018, que Maduro juega solo en esa convocatoria electoral, y lo que pasó el domingo en Venezuela, han perdido oficialmente 16 puntos de participación, y en términos de votos para lo que el madurismo llama su base electoral, ha perdido 2,5 millones de voluntades. Y eso con una cantidad enorme de presiones que vimos el domingo y que las vimos denunciadas desde muy temprano, y cosas realmente bizarras que se dieron al final de la tarde, ¿no? O sea, con toda esa presión, con todo ese empujón, con todos los voceros del régimen diciendo que el que no vota no come, aún así lo que ellos consideraban su fuerza o su base electoral ha entrado en franca rebeldía, y eso es muy llamativo. Tenemos que hacer una breve pausa por ir a publicidad, pero nos interesa mucho conocer el análisis de nuestra invitada sobre la contraoferta de la alternativa democrática que consiste en la consulta popular, y sobre todo el tema de la legitimidad que una discusión
que comienza a partir de este momento. La BBC de Londres ayer interpretó que Juan Guaidó insinuó que no descartaría salir de nuestro país, aunque lo ha negado en reiteradas oportunidades. Guaidó no descarta el exilio, titulaba la BBC de Londres. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar acerca de todos estos temas. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, chicos, palabras más, palabras menos, analizando el programa político de nuestro país a partir de lo ocurrido el domingo y la posición asumida por la comunidad internacional, sobre todo de los países democráticos que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. El apoyo de momento se va a mantener, es lo que entendemos por la reacción de rechazo abierto al fraude del domingo. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández y yo le dejaba varias inquietudes, pero una tiene que ver con la contraoferta de la Alternativa Democrática. Nos referimos a la consulta popular. Escribía Carmen Beatriz Fernández en un tuit ayer con 30% de participación y hago la salvedad tomando como bueno el dato del gobierno. El madurismo arrasó con la Asamblea Nacional, como era su principal intención. Ahora bien, se preguntaba nuestra invitada, ¿puede la consulta popular alterar el relato de la hegemonía? ¿Qué contesta a esta inquietud? ¿A qué conclusión ha llegado con el pasar de las horas? La escuchamos. Sí, cuando yo digo arrasa con la Asamblea, quiero decir que arrasa con la institución democrática. No, pues, me cuestionaron el tuit. No arrasó en los resultados, de acuerdo. Que había tenido un resultado avasallante. No, arrasó con la institución democrática, que es la última institución democrática que quedaba en Venezuela y que era reconocida como tal por todo el mundo, ¿no? Entonces es bastante grave y bastante serio. Pero eso era lo que el madurismo, eso era lo que Maduro buscaba, quitarse de encima la fastidiosa Asamblea Nacional y al fastidioso Guaidó, ¿no? Ese era su objetivo y eso lo hizo a trancas y a barrancas, desoyendo todos los consejos de gente de su entorno que le pedían dar un paso hacia adelante, hacia atrás, retroceder un poco por sentido estratégico, pero lo desoyeron y llegaron al resultado que llegaron. Ahora bien, ¿qué pasa ahora? O sea, la pregunta es, ¿ahora a dónde vamos? Porque evidentemente la consulta es una manifestación de protesta. La consulta popular que yo creo que va a tener mucho éxito y va a tener mucho éxito, entre otras cosas, porque va a ser muy fácil superar ese 30% de participación que dio oficialmente el gobierno de Maduro o el supuesto árbitro de Maduro, ¿no? Entonces, pero
Pero vamos a estar claros, eso es simplemente una consulta que se establece como una protesta que tiene un valor importante, un valor simbólico muy importante, un valor cuantitativo muy importante y un valor sobre todo, creo yo, de construcción de padrón y de construcción de organicidad política pensando hacia el futuro. Pero la consulta en sí misma pues no tiene mayor valor que eso porque es una consulta unilateral, tan unilateral como fue la convocatoria de Maduro hacia el 6D. O sea, Maduro básicamente hacia el 6D convocó a su gente con los mecanismos de presión a su alcance y las fuerzas democráticas de la sociedad están convocando a esta consulta que básicamente consulta solamente a la parte mayoritaria de la sociedad. Pues es una parte mayoritaria, pero no es toda la sociedad. Entonces, ahora lo importante es, yo creo que es en esta semana, de aquí hasta el día 12, se tratará de construir ese relato que es un relato que contrastará con esa supuesta victoria que anunció Maduro, ¿no? Y sin embargo, lo importante de cara al futuro, digamos, es ver qué va a hacer la comunidad internacional, porque la comunidad internacional efectivamente ha sido tremendamente enfática, desconociendo el resultado del domingo, pero no ha sido tan enfática reconociendo a la Asamblea como continuidad. Ahí es importante distinguir porque entiendo que Europa se ha fijado un plazo de un mes. No hay un consenso. En Europa la toma de decisiones es compleja normalmente y no existe un consenso entre los distintos países si deben reconocer o no la Asamblea saliente como en funciones de continuidad administrativa o de continuidad constitucional, ¿no? Eso se han dado ese plazo de un mes y hay que ver qué pasa en este mes. Este mes además coincidirá con la toma de posesión del nuevo gobierno en los Estados Unidos, ¿no? Que también será un factor. O sea, el gobierno de Biden no asume hasta el 20 de enero y si Europa se ha fijado un mes a partir del 6 de diciembre, estaremos hablando principios de enero. O sea, esos dos eventos van a coincidir y todo pareciera indicar, como también decía el embajador Alcalay, que en los próximos días o en los próximos meses veremos una actuación de la comunidad internacional mucho más coordinada entre Europa y los Estados Unidos de lo que hasta ahora ha sido. Hasta ahora venía haciendo la postura de los Estados Unidos, era una postura del Departamento de Estado mucho más de imposición y ahora yo creo que es previsible encontrar una postura mucho más de armonía consensuada entre lo que va a hacer Europa y lo que va a hacer Estados Unidos en relación al tema venezolano, ¿no? Gracias, Carmen Beatriz Fernández, como siempre, por atendernos, acompañarnos, especialista en marketing político, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, lo dejamos por todos los medios. Gracias, María Alejandra. Hasta luego. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.